Ahora, bueno, ahora sigue mi pregunta y mi pregunta va dirigida a Salvador Barragán. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Entonces nosotros tenemos imágenes de ellos porque nos recuerda su testimonio. Y queremos imitarlos. San Pablo mismo dice, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Hola hermanitos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, pues en esta ocasión va a haber un debate muy bueno, muy bonito, espero que compartan. Aquí tenemos a Grace, a Freddy Montenegro y por favor compartan, va a ser un tema muy interesante. Fíjense que tenemos dos exponentes por el lado cristiano católico, tenemos a Mónico Vázquez, que ya muy conocido en las redes sociales, tenemos también a Rosengel, al lado de la Iglesia Cristiana Evangélica, y pues así rápidamente le damos la bienvenida a Ros. Ros, saluda a los hermanos que no te conocen, hija. Hola, saludos, soy Rose Engels, cristiana evangélica pentecostal. Y bueno, vamos a estar compartiendo con Mónico hoy el tema de la sola escritura para gloria y honra de Dios. Bendiciones y adelante, Betty. Muchísimas gracias, Ros, bienvenida. También tenemos a Mónico. Moniquito, preséntate, mijo. Muy bien, sí, para los que no me conocen, mi nombre es Mónico Vázquez, pertenezco a la Parroquia Inmaculada Concepción de Juncos, Puerto Rico. Soy apologista, bueno, amateur, porque estoy aprendiendo. Estoy cogiendo mi clase en la clase de apologética de ASAM. Soy catequista, ministro de la música y pertenezco obviamente a la Iglesia Católica Cristiana. Bendiciones. Tiene el micrófono apagado, Betty. Gracias, Moniquito. Bueno, en esta ocasión, Ross y Grace nos habían invitado a un debate y yo por problemas, que no están a mi alcance, yo no pude, venir a este debate y vamos a hacer los dos. Y Grace, pues, tampoco pudo, pero ahora están aquí, dos muchachos cristianos y pues por eso están ellos. Entonces, yo no sé si les parece que empiece Ros, ya que fue la que invitó, no sé si estén de acuerdo. Conmigo no hay problema. Sí, conmigo tampoco. Bueno, entonces empezamos, van a ser 15 minutos de exposición, van a ser 10 minutos de refutación, 2 preguntas, obviamente con derecho a la contrarrespuesta, y empezamos, Ros, en cuanto hables, aquí te pongo tu tiempo, mija. Perfecto. Bueno. Adelante, Ros. La Biblia. Bien, gracias, Betty. La Biblia, la palabra de Dios, contiene todo lo que uno necesita. Ay, puedo pedir que Betty apague el micrófono porque me escucho a mí. La Biblia, la palabra de Dios, contiene todo lo que uno necesita para la salvación y para una vida en santidad. Según de Pedro 1:3 nos dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, si leemos este versículo vamos a poder encontrar que este versículo subraya la completa suficiencia de la voluntad revelada de Dios. Ahora, la Biblia enseña
no enseña explícitamente el concepto. Pero pensemos en algo, ¿en qué parte Jesucristo enseñó explícitamente yo soy Dios? Y aún así sabemos que lo es de un modo implícito en las Escrituras. De la misma manera funciona el lema de sola Escritura. Así, del mismo modo sabemos que el principio de que las Escrituras son absolutas y completamente suficientes está implícitamente en la Biblia. Este principio es sumamente esencial para nuestra comprensión de la fe cristiana. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Toda escritura es inspirada, toda escritura inspirada de Dios es provechosa para entrenamiento, educación en las cosas que Dios aprueba. Muchos quieren la salvación por gracia, pero no quieren someterse a lo que la gracia nos instruye. Por lo tanto, las tradiciones que contradicen o reemplazan lo que la Biblia ha comunicado claramente serían innecesarias y no bíblicas. La sola escritura no tiene por objetivo el oponerse a las tradiciones, sino a aquellas tradiciones que promueven enseñanzas que se oponen o intentan reemplazar las enseñanzas bíblicas. Los cristianos o lectores bíblicos no estamos llamados a reinventar o modificar lo que está contenido en la Biblia. Estamos llamados a aceptarla. La Biblia es la única autoridad para la fe cristiana y toda tradición debe ser rechazada si contradice las enseñanzas de la palabra de Dios, o sea, de la Biblia. Si una tradición o práctica de nuestras vidas contradice las enseñanzas bíblicas claras, entonces el objetivo debe ser cambiar la tradición para que coincida con las enseñanzas de Dios puestas en la Biblia, y no al revés. Por esta razón, la autoridad bíblica es infalible, y también es suprema. Como escribió el mismo Pablo apóstol en 2 de Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. La sola escritura nos dirige directamente a Dios, quien es perfecto y que siempre dice la verdad, que nunca se contradice y es siempre fiel. Ahora, podría brindar un sinfín de motivos obvios por los cuales la escritura es sólida contra el paso del tiempo. Y puedo dar 1000 motivos por los cuales la escritura es más eficaz que la tan descompuesta tradición oral que obviamente ha sufrido el deterioro del pasar del tiempo. Si yo le preguntara ahora a Mónico cuál se ha conservado o preservado mejor, sería un poco ilógico que Mónico me dijera que la tradición oral es la que no ha sufrido modificaciones por los llamados teléfonos de compuesto. Es decir, la tradición oral ha sido un poco, entre comillas, descompuesta con el deterioro del tiempo, porque es mucho más fiable, mucho más infalible la escritura que se ha preservado. Entonces, en la sola escritura tenemos las enseñanzas que salieron directo de la voluntad de nuestro Dios. Y perdón que haga estas preguntas que son un poco obvias, pero ¿quién es Cristo? Cristo no es alguien más. Cristo es la cabeza de todo el sistema llamado iglesia, que es su cuerpo. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 18. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero de resucitar de la muerte. Entonces, Él es el más importante en todo. Ahora, nadie, ningún cristiano, creo que se atrevería a decir que Cristo no es supremo en todo. Entonces, nadie puede negar la autoridad de Cristo contenida en la palabra de Dios, que es la Biblia. Y como leímos a inicios, también la escritura no debe ser contradecida por ninguna tradición, dado que las enseñanzas de Cristo son excelsas y supremas. Y las escrituras son el único medio confiable para su preservación.
intacta. Por su preservación intacta, como venía planteando hace un rato, comparándola con la tradición oral que pudo haber sufrido las inclemencias del tiempo. Observemos el peligro entonces, para que se entienda mejor el concepto de sola escritura o de lo que significa sola escritura. Pongamos un ejemplo entonces del peligro que es confiar más o poner por encima las tradiciones y no aplicar el principio de sola escritura. Por ejemplo, nuestro Señor, que es, como veníamos diciendo, la cabeza del cuerpo, el más importante en todo, el mandatario infalible y superior, nos enseña en Juan 3, capítulo 3 y versículo 6, sobre el nacimiento. Sabemos en la Biblia que el Señor enseñaba lo siguiente: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. Entonces, ¿qué nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo? Nos está enseñando a través de la sola escritura, nos está dando una norma de fe de la cual no nos debemos desprender, y nos está enseñando que no la carne, sino el Espíritu es lo que es regenerado en el nuevo nacimiento. Dicho esto, vamos a enfrentar entonces la tradición oral católica romana con la superioridad excelsa que el maestro nos dejó y que está plasmado a través del tiempo en lo escrito. La tradición oral católica enseña que somos regenerados sin necesidad de confesar ni depositar nuestra fe en Jesucristo. Tal es el caso del sacramento del bautismo. Pero ¿qué tan fiel es esto a la palabra de Dios? ¿Qué tan fiel es esto a la sola escritura? Jesús dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora estamos entonces ante dos verdades. Una por una parte que dice que nacemos de nuevo, que somos regenerados por medio de creer en Jesús y de la fe en él. Y la tradición católica, la tradición oral católica, nos dice que podemos nacer de nuevo, que podemos ser regenerados sin necesidad de depositar nuestra fe en Jesús. Entonces acá está la problemática y por qué debemos aplicar sola escritura. Tenemos dos verdades, una que dice Jesucristo y una que dice la tradición oral católica. ¿A quién vamos a creer? Colosenses 1:8, como acabamos de leer, nos dice que Jesucristo es ampliamente superior en todo. Y si Jesucristo dice que nosotros nacemos de nuevo por depositar nuestra fe en él y no solamente por el bautismo el sacramento de un bautismo de infantes, entonces ¿a quién debemos tomar como autoridad suprema? ¿A la tradición católica romana o a Jesucristo en la sola escritura? Obviamente que tenemos que adoptar a Jesucristo, si no, no seríamos parte de la iglesia que predica la verdad, que es, no seríamos columna y fundamento de la verdad, la cual sabemos que es Jesucristo. Mateo 5:13 dice, entonces, Mateo 5:13 nos da la respuesta justamente a lo que no debemos hacer, que es lo que hace la Iglesia Católica, poner la tradición por encima de la sola escritura. Jesucristo nos respondería de la siguiente manera, le respondería a Laicar de la siguiente manera. Mateo 5:13. ¿Y por qué quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? O sea, nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que su palabra es ampliamente superior a cualquier tradición, sin importar qué tanto digan o inventen que viene de, bueno, en este caso ellos decían que venía de Moisés y que por eso era infalible. Sin embargo, el Señor los reprendía. También podemos hacer la misma pregunta y hacerle la pregunta a Mónico: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Cristo? ¿Por qué quebrantan el mandamiento de Cristo por seguir la carne? Ahora, Mateo 15:6 también nos dice: así que invalidáis la palabra de Dios a causa de vuestra tradición. Marcos 7:3 también nuestro Señor nos dice: de modo que invalidáis la palabra de Dios por la tradición que vosotros mismos habéis transmitido. Y hacen muchas cosas así. Marcos 7:6-7 también dice: bien profetizó de vosotros, hipócritas, Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como mandamiento doctrina y mandamientos de hombres.
También Marcos 7:5 nos dice, descuidáis los mandamientos de Dios y os aferráis a las tradiciones de los hombres. También dice Marcos 7:9, siempre encuentran una buena manera de dejar de lado los mandamientos de Dios para obedecer las tradiciones. Notemos algo más, y es que todos los católicos romanos dicen ser apostólicos, dicen que sus tradiciones y sus doctrinas provienen de los apóstoles. Sin embargo, ¿qué dirían los apóstoles de este ejemplo que hemos dado a inicios? ¿Qué seguirían los apóstoles? ¿Las enseñanzas de Jesús, donde somos regenerados por fe, o se irían a las tradiciones orales católicas? Para esto, Pablo nos dice, hermanos, humanamente hablando, nadie puede anular un testamento después de ratificado, ni añadirle nada. Entonces, eso dice Gálatas 3:15. Entonces, ¿cómo explica Mónico esa doctrina añadida de que se puede ser regenerado sin depositar personalmente la fe en Jesús? También Pablo declaró, hermanos, por vosotros apliqué estas cosas a Apolos y a mí mismo para que aprendáis de nosotros lo que significa no traspaséis lo que está escrito. Eso dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Lo que está escrito es un límite, entonces, que nadie puede traspasar. Es autoridad divina, las palabras mismas de Jesús plasmadas en esas hojas, que nadie puede traspasar. Nadie puede ir más allá de la Biblia, nadie puede enseñar nadie puede exceder lo que en ella está escrito. Y también el apóstol Juan aplicó el principio de sola escritura en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 a 19. Declaro a todos los que oyan las palabras de las profecías de este libro, si alguno le añadiere, Dios les traerá las plagas descritas en este libro. Si alguno quitara una palabra de este libro de profecía, Dios les quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describe en este libro. Bien, entonces la escritura y no la tradición oral son las normas y la regla de fe de Jesús y de los apóstoles, y nosotros, el error de laicar es no aplicar el principio sobre escritura, como dice Hechos 17:11, un ejemplo claro, los de Berea eran más nobles que los tesalonicenses porque recibieron el mensaje con gran interés, escudriñando las escrituras para ver si todo era así. Es decir, las escrituras son infaliblemente superior a todo lo que se oponga a ellas. Toda tradición que se oponga, como el ejemplo que acabamos de ver con Descartes, toda tradición oral que se oponga a la sola escritura, esta debe ser desechada, así como lo desecharon los de Berea y fueron llamados más nobles que los tesalonicenses por recibir el mensaje y escudriñar las escrituras si era o no era correcto lo que estaban predicando oralmente. Adelante, Betty. ¿Te queda todavía casi un minuto, Rosa? ¿Ahí lo dejas? Ah, no, pensé que me quedaban segundos. Te quedan 30 segundos. Bien. Acá podemos entonces ver cómo fueron elogiados por el autor de los Hechos los bereanos por escudriñar las escrituras, que era lo que venía diciendo, por confirmar a través de ella lo que les estaba predicando. Esa es la actitud que debería de tomar todo hijo de Dios, la actitud de los bereanos, que fueron a la autoridad de las escrituras para poder determinar si la tradición o lo que les estaban hablando, la tradición oralmente que les estaban impartiendo, era correcta o no era correcta. Adelante. Tiempo. Bueno, Moniquito, no seas malito, ingresa al Padre, tengo el internet pésimo, lo bueno es que alcancé a ver el reloj. Yo me voy, me retiro, pero aquí voy a estar al pendiente. Ingresa al Padre, ¿no? Para que les modere. Muy bien, perfecto. Muy bien. Padre, ¿está por ahí? Hola, buenas noches. Buenas noches. Te va a tocar moderar. ¿Cómo son los tiempos? Son 15 minutos, ya la hermanita Rose cumplió los 15 minutos de exposición, me toca mis 15 minutos ahora, después serían 10 minutos de refutación y 2 preguntas intercaladas.
con su réplica. ¿Quién inicia las preguntas? Bueno, Rose en tal caso sería la que comienza. Y ya termina ahí. No sé, bueno, sí. Listo. Sí, pregunta, yo respondo y una réplica a ella. Yo pregunto, ella responde y una réplica, ¿sí? Bueno, vale. Okay. Entonces, pues... Me toca los 15 minutos a mí. Sí, señor. Entonces le vamos a dar la palabra a la apologista Mónico Vázquez para sus 15 minutos de exposición. El tema es que es sola escritura versus solum verbum Dei. Sola escritura versus solum verbum Dei. Sí. Bueno, listo. Cronómetro en 0, adelante. Muy bien. Bueno, ya ustedes, hermanitos, escucharon la exposición de la hermanita Rose con respecto a la sola escritura. Yo voy a definir lo que es la sola escritura una vez más, según el apologista y erudito reformado James White. Él dice en su libro de Betty House Publisher, The Roman Catholic Controversy, o la controversia romana católica, en la página 59, en la sección, en la versión del 1996, él dice así: la doctrina de la sola escritura simplemente expresada es que las escrituras por sí solas son suficientes para funcionar como regula fidei, o la regla infalible de fe para la iglesia. Bueno, muy parecido a lo que la hermana Rose estaba indicando en su exposición. Y ellos utilizan varios textos como Segunda de Pedro 1, utilizan Segunda de Timoteo. A mí me gustaría enfatizar en esa de Segunda de Timoteo, creo que es Timoteo, si no mal me acuerdo, que dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Déjame ver si lo encuentro bien para que no cometa... padres, cuando me falte por lo menos unos 7 minutos aproximadamente, me indica, ¿ok? Segunda de Timoteo 3. Vale, listo. Bien. Segunda de Timoteo 3:16 creo que es, si no me acuerdo. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la virtud, de manera que el hombre de Dios estará bien formado y bien pretechado para toda buena obra. Este texto, cuando ustedes lo analizan completamente y lo analizan muy bien a profundidad, en ningún momento nos indica de que la escritura es suficiente o es infaliblemente única para dar todo eso. Y voy a explicar, a mí me gusta utilizar ejemplos y voy a explicar con un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo. Yo tengo aquí una plancha. Esta plancha es útil para quitar estas arrugas. Muy útil. Útil para quitar las arrugas. Pero yo, según la definición de los protestantes, ella es la única suficiente e infalible para quitar las arrugas de esta camisa. Si eso es así, debería ser única y entendible para todo el mundo. ¿Verdad que sí? Bueno, pues vamos a probarlo. Plancha, comienza. No lo veo que está haciendo algo. Ya sé qué es lo que pasa. Quizá que no la he conectado. Voy a conectarla. La voy a conectar. Vamos a conectarla ahora. Bueno, ya está conectada. Comienza. No está haciendo algo. Con razón. Necesito poner la camisa aquí y yo comenzar quizá a hacerle... ahora sí está quitando las arrugas. Ahora sí está haciendo. Pero
sola no puede. Se necesita otras alternativas para poder quitar las arrugas de la camisa. Es un ejemplo fácil y interesante donde la plancha es útil, pero por sí sola no puede. Necesita otras autoridades. Y aquí es donde entramos, a lo que se llama y lo que la Iglesia Católica la ha definido y lo que los protestantes tienden a, que es la suficiencia formal de las Escrituras. La Iglesia Católica está de acuerdo de que la Biblia es palabra de Dios y que es útil para todo lo que está indicando. Claro que sí es útil, pero no es la única fuente de la revelación, ni es la única autoridad que se necesita para poder quitar las arrugas de una camisa. Se necesita otra autoridad infalible para poder hacerla. Y voy a hacer el ejemplo que utilizó la hermana Betty con respecto al bautismo. Y eso lo digo, hermana Rose. Ella indica que, según ella, la palabra de Dios, la fe es lo único que se necesita para la regeneración. Pero en Tito capítulo 3 me indica que hay un lavamiento de la regeneración. Y eso hasta los más eruditos protestantes, Calvino, Lutero, James White y muchos más, indican que habla del bautismo. Entonces, hay iglesias evangélicas, luteranas, protestantes, que sí indican de que a través del bautismo se da la regeneración bautismal. Lo que es la regeneración. La regeneración es nacer de nuevo. Y tenemos Juan 3, capítulo 5, donde dice claramente Jesucristo, quien no nace del agua y del espíritu. Pero ¿cómo podemos entonces interpretar que por la fe se puede regenerar y también por el bautismo? Ahí se necesita una autoridad adicional para poder definir cuál es la interpretación correcta. Y ahí es donde viene lo que es la tradición apostólica y lo que es el magisterio de la iglesia. La iglesia católica está de acuerdo en la suficiencia material de las escrituras. ¿Qué es la suficiencia material de las escrituras? Que en la Sagrada Escritura está implícita o explícitamente lo necesario para la doctrina. Claro que sí. La Iglesia Católica, por eso es que nosotros creemos en Solus Verbus Dei. Solus Verbus Dei creemos que creemos en la única palabra de Dios, pero la palabra de Dios no está encerrada en un libro. La palabra de Dios está tanto en las Escrituras como también en la Sagrada Tradición. Y ahí es donde Pablo comienza a hablar con textos como, déjame buscarlo por aquí, como Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así pues, hermanos, mantened firme y conservad las tradiciones que habéis aprendido de viva voz, tradición apostólica, o por carta, escritura. En 1 Corintios 11:2, os alabo porque todas las cosas que os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como las he transmitido. ¿Qué sucede? Por la misma sola escritura habían... Me quedan 7 minutos. Gracias, padre. Habían hermanos que por la misma sola escritura indicaban de que se tenía que cortarse el prepucio para poder ser salvo. Y mire que estamos hablando de asuntos de salvación. Y estamos hablando de que eran discípulos del apóstol Santiago. En Gálatas capítulo 2 no los dice. Entonces habían una parte de la iglesia que decían que tenían que circuncidarse y otra parte decían que no se tenían que circuncidarse. Pero era todo por las mismas sagradas escrituras. Por la misma palabra de Dios escrita. Porque los judíos tenían la palabra de Dios escrita. Y los gentiles también tenían la palabra de Dios escrita. En este caso sería el Viejo Testamento y algunos escritos del Nuevo Testamento. ¿Qué tuvieron que hacer? Hechos capítulo 15 tuvieron que reunir lo que es el concilio y definir la verdad de fe. Que no es por circuncisión que tú eres salvo.
porque el judío es aquel no por la circuncisión, sino por la circuncisión del baño regenerativo, que es el bautismo. Y solo tenemos otro texto que lo dice por ahí. ¿Cuál es el problema protestante? Se arreguindan a que la Sagrada Escritura es infalible en cuestiones de doctrina. Y es útil, la única útil. Incluso se dice que hay algunos dicen que la misma palabra de Dios escrita se responde ella misma. Pero tenemos por un lado la iglesia por donde va la hermana Rose, que indica que la salvación sí se pierde. Y tenemos otros que dicen que no se pierde. Y estos son asuntos doctrinales de salvación. Pues entonces necesita una autoridad adicional para poder entender las Sagradas Escrituras como debe ser. Si yo demuestro, como he demostrado aquí en esta exposición, que hay otra autoridad, entonces lo que ellos dicen que es sola Escritura se cae, porque ya no sería sola. Claro, la sagrada palabra de Dios escrita tiene una autoridad, nadie lo quita, pero hay otra autoridad también, que es el magisterio, el cual indica cuál es la correcta interpretación de las Escrituras. Y aquí es donde se cae automáticamente la sola Escritura. Ella misma se cae. No existe ningún texto. La hermana Rose Angel utilizó varios textos tratando de justificar la sola Escritura, pero no existe ninguno que lo indique. Ninguno. Incluso acabo de usar segunda de Timoteo 3:16, donde ahí nos dice que es suficiente, sí es útil, pero vimos claramente que por sí sola no puede. Se necesita algo más para poder ayudarla. ¿Y qué es algo más? La Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición y lo que es la sola Escritura, las Escrituras van de la mano, porque parten del mismo verbo, de la misma palabra de Dios. Y claro, mi hermanita Rose dirá que habrán contradicciones. No, la Sagrada Tradición no hay contradicciones. Hay malas interpretaciones también de la Sagrada Tradición. Así de sencillo. Por ejemplo, es unánime, y yo acabo de evidenciar por las Sagradas Escrituras sobre la regeneración bautismal. Es unánime en los padres de la iglesia que creen en la regeneración bautismal. Y en la regeneración bautismal no se quita nunca la profesión de fe. Nunca. En los adultos se toma al adulto la fe del adulto, la fe personal del adulto, y en los niños la fe personal de los padres. Y tenemos el caso bien claramente de cómo todo un pueblo fue salvado a través del agua por la fe de los padres. Sus hijos fueron salvados a través del agua. Bien, está más que claro que la tradición es bíblica. Claro, hay tradición que no es apostólica, que puede contradecir la palabra de Dios. Y yo voy a decir una tradición que no es bíblica y que la hermanita Rosenge quizá en su iglesia lo tiene. El tener pastoras. No existe ningún texto bíblico donde me indica que hay pastoras en las iglesias. Ninguno. Sí aparece diaconisa, pero no pastoras. Y ellos, muchas de esas iglesias evangélicas, tienen esa tradición de tener mujeres como pastoras. Entonces, ¿cuál tradición contradice la palabra de Dios? Se congeló, Mónico. No, estoy aquí todavía. ¿Me escucho? Sí, ahí está bien. Yo les veo bien. No sé, Rose. Rosella, ¿me está escuchando? Ahora sí. Ok. Eso es lo importante. Muy bien. Y es aquí donde está el problema de la sola escritura. La sola escritura en sí misma en la práctica no funciona. No funciona en la misma práctica. Tenemos personas que por las mismas sagradas escrituras, ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Tenemos personas que por la misma sagrada escritura dicen que Jesucristo sí es Dios.
Tenemos personas por la misma Sagrada Escritura que dicen que la salvación sí se pierde, otros dicen que no se pierde. Tenemos por la misma sola Escritura que indican que Jesucristo vino del semen de José, otros dicen que no. Tenemos por las mismas Sagradas Escrituras personas que indican que no hace falta el bautismo, otros dicen que sí, otros creen que es la regeneración bautismal, otros solamente rechazan la regeneración bautismal y dicen que solamente ya son regenerados desde antes de tener fe. Otros dicen que es en el momento en que tiene fe. Son asuntos de salvación. Entonces, en la práctica también cae la sola Escritura. Hasta aquí lo dejo, me faltaron 10 segundos. Voy a dar paso entonces al Padre para que continúe. Muy bien, 14 minutos 56 segundos ha sido pues la primera intervención de Mónico Vázquez, los 15 minutos de exposición. Ahora vamos a pasar a los 10 minutos de refutación de cada uno de ustedes. Inicia pues Rose con los 10 minutos de exposición. Saludamos a todas las personas que están pues comentando, que están ahí en este canal de Betty Valenzuela. Un saludo para todos. Ahora pasamos a este segundo momento de la refutación. Rose Angels, ¿está lista? Sí, estoy lista. Bueno, muy bien. Entonces, cronómetros en 0. Adelante. Bueno, creo que el argumento o los argumentos de Mónico se basan básicamente en que no existe la Biblia como única fuente de autoridad, pero eso no le quita autoridad a la sola Escritura. Yo en ningún momento dije que nosotros no tenemos tradiciones, sino que estamos diciendo que esas tradiciones, sea cual sea las que vengan a la iglesia, deben ser aprobadas por la sola Escritura. Deben ser tradiciones que no deben ir en contra de las Sagradas Escrituras. Por eso la Biblia es muy enfática en el 2 Timoteo 3:16, cuando dice que toda Escritura primero es inspirada por Dios. No necesitamos de mucho entendimiento para darnos cuenta de que cuando dice que las Escrituras es inspiradas por Dios, es inspirada por Dios. Dios es el que, bueno, el mismo Mónico dijo, nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios. Entonces, ahí después dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, acá sí vemos implícitamente a la sola Escritura como fuente de autoridad, como fuente suficiente en todo lo que tiene que ver en materia de doctrina. De hecho, yo también le estuve leyendo a Mónico el versículo de los de la iglesia de Berea, que lo tengo por acá, y en ese versículo claramente se expresaba cómo la iglesia fue exaltada más que la de Tesalonicenses porque hicieron algo que los católicos no hacen, y es comprobar que la tradición no esté en contra de lo que es la Sagrada Escritura. El problema, Mónico, no pasa por un tema de que si hay más, que si hay más fuentes que nos muestran que son palabra de Dios, sino que pasa por el hecho de que las Sagradas Escrituras son la fuente que nos deben demostrar que nosotros no vamos en contra de su palabra, para no cometer el error de ir en contra del Dios que inspiró, como dice 2 Timoteo, estas Sagradas Escrituras. Toda Escritura es inspirada por Dios. Entonces, esa es la actitud. Yo no estoy diciendo que las tradiciones, que no pueden haber tradiciones. Yo estoy diciendo que esas tradiciones no pueden contradecir a lo que es la palabra de Dios. Por eso mismo también te cité a Jesús en Mateo, donde había una situación similar, donde Jesús les dice, ¿por qué cambiáis? Mateo 5:13, por ejemplo, y ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de nuestra tradición? Ahora, yo puse un ejemplo muy claro en la palabra de Dios y te dije, el católico romano predica que es fe, es gracia más fe.
O sea, somos salvos por gracia mediante la fe. Tengo entendido, corregime Mónico, ustedes creen en eso, pero ustedes tienen un sacramento donde dicen que son salvos por la fe de los padres. Como que la fe individual o el arrepentimiento no cuenta. Sin embargo, en Marcos capítulo 1, versículo 4, dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Es decir, como la definición básica de arrepentimiento es una actitud que un individuo toma, o sea, es un cambio en la actitud de una persona, algo que un bebé claramente no puede hacer. Entonces, vos decís que tenés una fuente de autoridad, no solo la escritura, sino que también tu tradición oral, tu magisterio, pero tu magisterio está contradiciendo lo que es Marcos capítulo 1, versículo 4, porque el bautismo en agua es para arrepentimiento y un bebé no se puede arrepentir. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes están bautizando personas a raíz de lo que dice, a raíz de dos verdades, una que está en la Biblia y otra que está en el magisterio de ustedes. Ustedes deciden seguir la tradición oral, ignorar las escrituras y cometen el error de perjudicar la salvación inclusive de la vida de una persona. Porque la persona sin arrepentimiento, como dice la palabra de Dios, no puede ser bautizada. Sin la fe en Jesús no puede ser bautizada. Si yo no tengo un arrepentimiento de mis pecados, ¿de qué pecado voy a ser regenerado? ¿De qué voy a ser regenerado? Entonces, no se puede ir en contra de lo que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo sabemos? Si yo te preguntara a vos, ¿cómo sabés vos que la tradición oral es suficiente? Sin recurrir a la palabra de Dios. ¿Cómo lo harías? ¿De dónde lo sacarías? Me gustaría que respondieras eso también. Entonces, es claro que lo que yo quiero decir no es que yo voy en contra de las tradiciones, sino que, igual que los ciudadanos, o igual que la iglesia, perdón, de Berea, tenemos que ser capaces de discernir la palabra para no ir en contra de Dios mismo. Como mismo Jesús nos estaba diciendo en Mateo 5:13, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios por la tradición, por vuestra tradición? Yo te preguntaría lo mismo. ¿Por qué elegiste decir que es fe más, ¿por qué decidiste decir que sobra más gracia y no fe más gracia? ¿Por qué intentaste dividir a Pablo de Santiago? Esos son los errores que no podemos cometer y que puede costarnos, como venía diciendo, la vida espiritual de una persona. Ahora, también en 2 Timoteo, capítulo 3, capítulo 14 al 17, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, si yo te pusiera de nuevo, me gustaría que fueras directo, si yo te pusiera de nuevo la misma situación, tu tradición dice que por ejemplo, otro ejemplo, tu tradición dice que no solamente Jesucristo fue inmaculado, tu tradición dice que María también fue inmaculada. ¿Cómo me demostrás cuál es la verdad? ¿La que está en la palabra de Dios, la que dice que el único que no conoció pecado es Jesucristo, o Jesucristo inmaculado y también María? Esos errores son errores que no podemos cometer porque no nos podemos alejar de lo que significa el principio de sola escritura. Eso es lo que lo que básicamente te venía explicando. Así que, Mónico, me gustaría saber cuál es la verdad, quién sería tu fuente infalible, sí, lo que está escrito en la palabra de Dios o lo que dice el Laicar. Eso por un lado.
Después, no te olvides también de Gálatas 3:15 que dice, hermanos, humanamente hablando, nadie puede anular un testamento después ratificado ni añadirle nada. Yo te preguntaría entonces, Mónico, ¿cómo es eso que vos le añadís a el Evangelio de Marcos cuando dice y predicado el bautismo de arrepentimiento? ¿Cómo es eso que ahora vos me decís que no es necesario el arrepentimiento? ¿Quién tiene la razón? ¿La palabra de Dios en Marcos 1:4 o la Biblia? Me gustaría que respondieras directo y no me compares tampoco el bautismo nosotros tenemos el bautismo de Espíritu Santo y fuego, porque estarías mintiendo también, porque el bautismo en agua, que es el bautismo que utilizan los católicos romanos, porque utilizan el agua, es el bautismo del arrepentimiento. Quedan 40 segundos. Bien, gracias. Es el modelo, bueno, resumiendo, la sola escritura no va en contra de las tradiciones, sino que es la regla o norma de fe para saber si las tradiciones van acorde a lo que la voluntad de Dios quiere para la vida de nosotros como cristianos. Eso es, la sola escritura no es un dogma, la sola escritura no es que todo tiene que estar en la Biblia, sino que todas las doctrinas tienen que estar en unanimidad, tienen que estar, no contradecir, no agregar ni quitar a lo que está la palabra. Gracias. Tiempo, bueno, muchísimas gracias. Entonces han terminado los 10 minutos de refutación de Ross Engels. Ahora le damos el micrófono al apologista Mónico Vázquez para que haga sus 10 minutos de refutación. ¿Está listo, Mónico? Permíteme un momento, padre. Bueno, saludamos a quienes están ahí comentando: Salvador Salazar, Díaz de León, Betty Valenzuela, GLCZ, Santiago Garzón, Fabricio Garoz, Jordi Estrada, Francisco Subcor, en fin, a todos un saludo especial en esta noche. Estamos en este debate sola escritura versus solum Dei Gloriam. ¿Está listo, Mónico? Sí, ya estoy. Tiene sus 10 minutos de refutación. Adelante. Muy bien. La hermanita Rose Angel ha usado varios muñecos de paja. Voy a comenzar a explicar. Ella asegura de que los católicos no comprobamos las doctrinas con la palabra de Dios. Bueno, ahora mismo yo estoy comprobando con la palabra de Dios la doctrina sola escritura y no aparece por la misma Sagrada Escrituras. Estoy demostrando de que no está apareciendo por ningún lado. Así que sí la utilizamos. La utilizamos para ese medio, la Sagrada Escritura para eso. Bien. Ella me indica, hace unos cuantos minutos, indica bien claramente que la sola escritura no es un dogma, pero sí es un dogma para ellos. Una norma de fe. Lo tienen como norma de fe. Si no tuviesen como norma de fe, no todo el mundo creyera en la sola escritura, pero todos los protestantes creen en la sola escritura. Entonces lo tienen como un dogma. Ella dice que la sola escritura no quita las otras autoridades. No, ese no es el asunto. El asunto es cuando dicen que es la única fuente de autoridad. Cuando dice única, descarta las otras autoridades. Así de sencillo. O sea, la tienen como algo inerte. Entonces me comienza hablando de Mateo 5:13, donde ahí está hablando de una tradición que no es la tradición apostólica. Son tradiciones como lavarse las manos o tener en alta estima el llevar el diezmo y dejar a su madre pasar hambre. Eso es lo que pasaba en ese tiempo. Pero acabo de indicar que la Sagrada Tradición y evidencia van de la mano de las Sagradas Escrituras. Van de la mano, no se contradicen. Bien. Entonces comienza también ahora otro muñeco de paja. Habla de que nosotros creemos en gracia y fe. Primero dijo gracia más fe, después dijo gracia más obra. La realidad es que nosotros no creemos ni en la sola fe ni en la sola obra. Nosotros creemos en algo, estamos de acuerdo con los protestantes, que es la sola gracia, vamos a decirlo así. En eso sí estamos de acuerdo. Pero la sola gracia envuelve lo que es la fe y el obrar.
Y tenemos un ejemplo claro como en Romanos capítulo 2, donde dice, no son los oidores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores. Y cuando dice hacedores, estamos hablando de obrar. Los hacedores de la ley, los que son justificados. ¿Ve que nuestra doctrina sí tiene fundamento bíblico? Que ustedes no lo quieran aceptar, esa es otra. Ahora, ¿cuál es el problema que presenta la hermanita Rose Angel y los demás? Ella dice, no, pero es que ustedes contradicen, con la tradición de ustedes contradicen la Sagrada Escritura, pero ¿qué autoridad tienen ellos para poder interpretar y decir de que es así? Entonces lo que se crean es cada hermanitos protestantes crean lo que se llama un magisterio propio, son una interpretación personal y son infalibles en esa interpretación. Pero ella dice, no, me tienes que hablar de otros hermanos, no, es que tengo que hablarlo porque de eso se trata. De eso se trata. Tengo otros hermanos como la iglesia presbiterana, tengo la iglesia luterana, tengo algunos de las iglesias evangélicas que creen en la regeneración bautismal. La hermana Rose Angel no cree en la regeneración bautismal. ¿Con qué autoridad ella indica de que lo que creen sus hermanos evangélicos es en contra de las Sagradas Escrituras? Ella va a apelar a la misma sola Escritura, pero es que los hermanos evangélicos que creen en la regeneración bautismal también apelan a la sola Escritura. Entonces tiene que haber una autoridad adicional para poder quitar las arrugas de la camisa. Porque la sola plancha, aunque es útil para quitar las arrugas, necesita ciertas cosas adicionales para poder quitar las arrugas. Necesita la corriente, necesita una tabla para planchar y necesita alguien que mueva la tabla, que mueva la plancha. Así que el problema que es ahí donde se cae la sola Escritura. La sola Escritura no tiene fundamento bíblico. Vuelvo y repito, me hablo de Berea, pero Berea, padre, cuando me faltan 2 minutos me avisa. Pero Berea no me indica nada de que es la única autoridad. Vuelvo y repito, lo que dice un erudito de ellos mismos es simplemente la sola Escritura expresa que las Escrituras por sí solas, así dice, por sí solas son suficientes o son únicas para funcionar. Son únicas, pero yo acabo de demostrar de que no, necesita a alguien que lo pueda interpretar correctamente. Y eso ocurrió ya en el primer siglo de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Cristo. Teníamos unos hermanos que decían que había que circuncidarse y tenían otros hermanos que decían que no. ¿Qué tuvo que hacer el concilio? Pues necesita unos maestros que le ayuden. Tenemos otro caso más simple. Al etíope. El etíope estaba leyendo las Escrituras. ¿Fueron suficientes para poder entenderlas? No. Al mismo tiempo decía que nadie me lo podía explicar. Necesitaba un maestro que lo pudiera explicárselo correctamente como debe ser. ¿Dónde entra aquí la sagrada tradición apostólica? Estos discípulos de los apóstoles y discípulos de los apóstoles tenían la interpretación correcta. Entonces utiliza la hermana Rose Angel, utiliza Marcos capítulo 1, hablando de que el bautismo en agua, nosotros lo aplicamos, pero el bautismo de agua es que para remisión de los pecados, pero es que Jesucristo se bautizó en esa agua, o me está diciendo que tenía pecado. ¿Ves lo que es la mala interpretación? La Iglesia Católica no considera el bautismo de Juan el Bautista como el bautismo que pide Jesucristo que haga. Mas Juan capítulo 3 dice bien claramente, quien no nace del agua y del Espíritu no puede ser de Dios. Y en Tito capítulo 3:5 me dice, Él nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, y eso estamos de acuerdo, sino según su misericordia por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu. Mira, muy parecido a lo que pasó en Hechos capítulo 2, donde Pedro utiliza, dicen, háganse bautizar para que reciban el Espíritu Santo, porque las promesas no es solamente
para ustedes, sino también para sus hijos. Y aquí está hablando del bautismo. Aquí hasta los mismos eruditos de las iglesias reformadas, de las iglesias evangélicas, aceptan que 3.5 hablan del bautismo. ¿Cuál es el problema? La interpretación personal. Entonces, el problema no es la suficiencia material o los ladrillos que se necesita para tener... 2 minutos. Gracias, gracias, Padre. La suficiencia material nos indica que dentro de la Sagrada Escritura están los ladrillos necesarios, tanto directo o indirectamente, los ladrillos necesarios para la doctrina. Pero la suficiencia material indica que se necesita que dentro de las Sagradas Escrituras tiene lo suficiente, lo único para poder entenderla. Y es aquí donde la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica está en desacuerdo con esa doctrina o esa norma de fe, que es lo mismo que un dogma, que predican los protestantes. Porque no indicamos bien claramente que necesita otras autoridades. Si las Sagradas Escrituras fueran suficientemente y únicamente necesarias para todo esto, miren, créanme que tuviese todo el mundo interpretando las Sagradas Escrituras de la misma forma, pero no es así. Se necesita incluso exégesis, se necesita hermenéutica, y aún así, con todos esos materiales de exégesis y hermenéutica, hay contradicciones entre ellos mismos. Hay contradicciones entre ellos mismos. Entonces se necesita una autoridad conferida por el mismo Señor Jesucristo, con una autoridad infalible, como sucedió en Hechos capítulo 15, para poder definir la doctrina correcta y sacar los ladrillos que están ahí dentro de esa Sagrada Escritura para poder comprender correctamente la doctrina. La hermana Rose Angel tiene un problema muy grande. Ella va a tener que sacar o eliminar Tito capítulo 3.5, Juan capítulo 3.5 y otro texto más donde me indican que el bautismo, el hombre es nacido de nuevo. Y el bautismo, la Iglesia Católica no quita la fe en ningún momento. Adelante, Padre. Exactamente 10 minutos de refutación ha tenido el apologista católico Mónico Vázquez. Muchísimas gracias. De esa forma hemos terminado la segunda parte de este debate. Ahora pues pasamos a la tercera parte, que son 2 preguntas. Inicia Rose, me imagino que pues será 1 minuto para formularla, 2 para responderla y 3 para refutarla, ¿sí? ¿Sí ese es lo acordado? Se puede utilizar 2 y 2. Creo que sea tanto, pero bueno. ¿Qué dice Rose Angels? ¿2 y 2? Sí, está bien. Listo, entonces, mientras se alistan, respiran, descansan, pues vamos a saludar a quienes están ahí comentando. Un saludo pues muy especial a todos desde Colombia. Estamos acá moderando este debate internacional. Mónico Vázquez desde el país de Costa Rica. No, Puerto Rico. ¿Sí? Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico y Rose Angels de Bolivia. Entonces, estamos en este debate internacional. Uruguay. Vamos a todos Uruguay. Uruguay. Perdón, Uruguay, sí. Bueno, que Dios lo bendiga, Dios te bendiga. Ya están listos para este tercer momento. Entonces, inicia Rose Angels. Tiene 1 minuto para formular la pregunta. ¿Tiene ya todo dispuesto? ¿Está preparada para formular la pregunta? Sí. Bueno. Adelante. Voy a hacer la pregunta. Mónico, si la palabra de Dios dice que el bautismo en agua es de arrepentimiento, ¿por qué el bautismo de la ICAR no habla de un arrepentimiento para bautizarse como requisito? Muy bien. ¿Esa es su pregunta, Rose Angels? Sí. Listo, muy bien. Detenemos cronómetro, reiniciamos. 2 minutos tiene el apologista Mónico Vázquez para responderla. Mónico, ¿está listo para la respuesta? Permíteme un segundito. Muy bien, saludamos a quienes se están uniendo. Está en vivo, Cocinando con Grace Gamarra, Fabián González, Tere Hernández,
GLCZ. Un saludo muy especial para todos, que Dios les bendiga abundantemente. Abundantemente. Estamos acá en este debate internacional Sol Escritura versus Sol de Gloria. 2 minutos para responder. ¿Está listo, Mónico? Claro que sí. Adelante. Muy bien. La hermana Rose Angels utiliza otra vez lo que es el muñeco de paja. Yo le aconsejo a la hermana Betty que lea el numeral 1247 y el 1248, donde diga bien claramente que en los adultos se exige el arrepentimiento y la fe personal. Sí se exige en los adultos. En los niños no. ¿Por qué? Porque en los niños no hay ningún pecado personal. No tienen pecado personal. Pero sabemos que en Tito 3:5 dice que es un baño de regeneración. Pues entonces regenera el baño. O sea, el agua regenera. Y si el agua regenera, ¿qué pecado se le puede perdonar a un niño? Ningún pecado de acción o ningún pecado personal. Claro que no. Solamente va a regenerarlo quitando la culpa del pecado original. Y aquí entra otro problema grande que tenemos los católicos con los protestantes, la definición de lo que es pecado original. La hermana Rose cree que pecado original es la inclinación a pecar. Nosotros no creemos que la inclinación a pecar es el pecado original. Pecado original es el apartamiento de la gracia y la santidad de Dios, o sea, estar apartado, o lo que se llama la muerte del alma, estar apartado de la gracia y santidad de Dios. Lo que nosotros creemos que a partir de ahí está la inclinación a pecar, que es lo que se llama la concupiscencia, y Pablo habla de la concupiscencia o la apetencia de la carne, que es la inclinación a pecar. Para poder ser hijo de Dios, tienen que perdonarte esa culpa del pecado original, o sea, hacerte y entrar a la gracia y la santidad de Dios. Y solamente eso se hace a través del bautismo. En los adultos, a través de la fe y el agua. Así que está más que claro. Adelante. 2 minutos exactos se tomó Mónico Vázquez para dar su respuesta. Ahora pues viene la refutación de parte de Rose Angels. Rose Angels, ¿está lista para los 2 minutos de contrarrefutación? Sí, estoy lista. Adelante. Estos son los peligros de no utilizar la sola escritura como regla infalible, como autoridad suprema en nuestras vidas como cristianos. Fíjate que Mónico no prestó atención cuando decía la palabra de Dios, que Juan, en Marcos capítulo 1, versículo 4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Y él mismo admite que un niño no necesita de arrepentirse, pero ¿cuántos bautismos encontramos bíblicamente? El bautismo en Espíritu Santo y fuego y el bautismo en las aguas. El bautismo de las aguas, y los dos necesitan de depositar una fe en Jesús, algo que un infante no puede hacer. ¿Qué está haciendo el católico romano? Está yendo en contra de las mismas palabras y de la misma autoridad de Dios. Y eso es el peligro de no tener la sola escritura como norma de fe, el contradecir a Dios mismo, el contradecir la autoridad de Dios. Entonces, ¿dónde está el fundamento bíblico católico ahí entonces? ¿Dónde está? ¿De qué sirve que el magisterio se la interprete si no sigue las palabras de Jesús? Ese es el problema de no usar la sola escritura, ir en contra de Jesús mismo. Y Jesús es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es fundamento y columna de la verdad. Y ellos no están siendo, y lo acaban de ver, columna y fundamento de la verdad. Ellos hablan de Tito y de esas generaciones, en esos versículos no habla de infantes tampoco. Entonces, ¿por qué le agregás a la palabra de Dios? ¿Por qué agregás? O sea, si mañana bajara Jesucristo a la tierra y te dijera en la cara esto, de todas maneras creo que no estarías haciendo, sería lo mismo no hacer caso al mismo Jesús aunque lo tuvieras enfrente. Entonces ese es el problema de utilizar la sola escritura. La sola escritura es más que suficiente. Gracias. Tiempo, 2 minutos exactos. Se ha tomado Rose Angels para la refutación de la respuesta del apologista Mónico Vázquez. Bueno, ahora continúa la pregunta del apologista Mónico Vázquez hacia Rose Angels. ¿Está listo, Mónico? Claro que sí, muy listo. Adelante.
Hablando con esto con respecto a lo que es la sola escritura, ¿me puedes evidenciar por la sola escritura de que hay dos bautismos? ¿Sí? Se congeló. No, está muy bien, está ahí. Ya hizo la pregunta. Sí. ¿Sí la escuchó, Rosengels? Sí. Bueno, muy bien, entonces cronómetros en cero. Adelante, Rosengels, 2 minutos para responder. La palabra de Dios, Mónico, dice, Juan el Bautista cuando estaba bautizando dice, yo ciertamente os bautizo en agua, pero viene uno después de mí que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Obviamente que hay dos bautismos. Está el bautismo de Juan el Bautista en agua y está el bautismo del Espíritu Santo, que es en Espíritu Santo y fuego. Creo que está en Marcos también. Sí, no me acuerdo exactamente el numeral, pero sí sé que está. Juan andaba en Marcos, capítulo 1, versículo 7, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, al cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos, y a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es decir, que estaba hablando de la cruz, ya que el Espíritu Santo puede entrar en el corazón y la vida del creyente para morar permanentemente ahí. Eso es también algo que se hace mediante la fe. Ninguno de los dos bautismos que se explican en Marcos hablan de una falta de arrepentimiento o de fe. No se puede ser bautizado sin fe. Y eso es algo que el bebé no puede hacer y que la Iglesia Católica le añade a la sola escritura, y ese es el error que comete, y por eso va en contra de la mismísima palabra de Dios. Van en contra de Dios mismo. Ese es el peligro de no tener como norma de fe la sola escritura. No sé cuánto me queda. Le quedan 20 segundos. Está bien ahí. Bueno, le tenemos 1 minuto 43 segundos. Ahora le corresponde al apologista Mónico Vázquez dar la refutación a la respuesta de Rosengels. ¿Está listo, Mónico? Permíteme, voy a buscar un texto adicional. ¿Está listo? No, todavía, espérate. Bueno, muy bien. Desde Puerto Rico y Uruguay para el mundo entero, este debate internacional, sola escritura versus Solum Dei Gloriam. En su momento, pues el apologista Mónico Vázquez nos avisa ya para dar pues inicio a su refutación a la respuesta de Rosengels. ¿Está listo, Mónico? Vamos a ver. Muy bien. Creo que ya. Muy bien, adelante. Bueno, Rosengels acaba de contradecir la misma palabra de Dios. Ella en su interpretación personal indica de que hay dos bautismos. Ella dice que hay un bautismo de agua y un bautismo de Espíritu Santo, de fuego. En Hechos capítulo 15 vemos claramente como Pedro, indica que hay que bautizarse y recibir el Espíritu Santo, pero no dice bautizarse para tener bautismo del Espíritu Santo, no dice eso. Pero también contradice lo que dice Efesios 4:5. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo bautismo. Para ella hay dos, pero la Biblia me indica uno. ¿Cuál es el problema aquí? Ella, dando la sola escritura, interpretó de que hay dos. Pero bien claramente vemos que el bautismo de Juan no es el mismo que dijo Jesucristo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio bautizando a toda criatura. Ese es el bautismo de Jesucristo. Ese es el bautismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a menos que Rosengels me evidencie que Juan el Bautista bautizó a Jesucristo y a los demás en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces yo podría creerle que hay dos bautismos. Pero la Biblia en Efesios 4 me dice que hay uno. Hechos capítulo 15 me dice que es uno. Tito capítulo 3:5 me dice que es uno. Juan 3:5 me dice que es uno. Entonces, el problema aquí no es reconocer como autoridad las Sagradas Escrituras. La iglesia lo reconoce. El problema es el uso que hacen de las Sagradas Escrituras y el dogma que tienen ellos de la sola Escritura.
donde creen que sin utilizar otra autoridad es suficiente para poder entenderla. Cuando se necesita varias cosas para quitar las arrugas de la camisa. Muy bien, 2 minutos exactos se ha tomado el apologista católico Mónico Vázquez para la refutación a respuesta que él hizo. Ahora Rose Angel le corresponde su última pregunta. ¿Está lista, Rose? Sí, estoy lista. Rose se fue. No, está ahí, está ahí. Acá desde este canal de... Hola. Ahí está. Sí, dale. Listo. Le corresponde su pregunta, Rose Angel. ¿Está lista? Estoy lista. Bueno, muy bien. El cronómetro en 0. Adelante. Bueno, Mónico, tengo entendido que la tradición de tu iglesia, tu vicar, que supuestamente es suprema por encima de las escrituras, según vos, dice que hay 2 seres inmaculados de todo pecado, Jesucristo y María. ¿Estás totalmente de acuerdo que eso es infalible para vos? O sea, 2 inmaculados, Jesucristo y María, ¿eso es infalible para vos? Muy bien, muchísimas gracias, Rose, por esa pregunta. Ahora le damos la oportunidad a Mónico para que la responda. ¿Está listo, Mónico? ¿Comprendió la pregunta? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, muy bien. Adelante, 2 minutos para responder. Muy bien. En primer lugar, hace una falacia la hermanita Rose Angel diciendo que creemos que la tradición está por encima de la Sagrada Escritura. No, acabo de decir en mi exposición que van juntas, van a la par, o sea, las tenemos a la misma nivel. No está por encima de la otra. En segundo lugar, la Sagrada Escritura me evidencia a mí en Romanos capítulo 5 y en Romanos capítulo 3 que todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. Escucha esto bien, Rose. Destituido de la gloria de Dios. Todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. Con excepción del niño, que dice en Génesis 3.15. Génesis 3.15 me indica que hay una enemistad entre Satanás y los descendientes de Satanás y el niño. Para tú tener una enemistad, tú tienes que tener una amistad con Dios. Y solamente tú tienes amistad con Dios si tú eres regenerado. El asunto está en que la mujer de Génesis 3.15 dice que está regenerada porque tiene enemistad con Satanás. O sea, eres enemiga de Satanás. Y mira que me lo está diciendo desde mucho antes. Y aquí tanto eruditos protestantes como eruditos católicos están de acuerdo que Génesis 3.15 hace referencia proféticamente a María, y tengo la evidencia, Gálatas 4.4. Por tanto, tanto la tradición apostólica como las Sagradas Escrituras me indican que hubo una mujer que antes de nacer tiene que ser enemiga de Satanás, o sea, ser amiga de Dios. Y la única forma que tú puedes ser amiga de Dios es que tú seas regenerada, o sea, perdonada, justificada, seas perdonada de tu pecado original para poder ser enemiga de Satanás. Y eso significa ser inmaculado. Así de sencillo. Adelante. Muy bien, muchas gracias. 2 minutos exactos se ha tomado el apologista católico Mónico Vázquez para responder. Ahora le damos el espacio a Rose Angels para sus 2 minutos de refutación. Les saludamos pues desde este canal de Betty Valenzuela, acá la moderación desde Colombia, Sudamérica. Estamos en estos momentos en un invierno terrible, haciendo mucho frío, estamos por aquí encapotados. Les saludamos a todos. Un calor horrible. Yo estoy al lado de la estufa. ¿Está lista Rose Angels para sus 2 minutos de refutación? Sí, estoy lista. Bueno, muy bien, adelante. Bueno, en simples palabras, Mónico Vázquez nos acaba de explicar que sí, que existe María Inmaculada. Él explicó por qué María, según él, es Inmaculada y citó Génesis 3.15. Es decir, que para él hay 2 verdades paralelas que según él van enlazadas. Pero si nos fijamos con atención, los católicos romanos adoptaron 7 libros que son, ellos se llaman deuterocanónicos, nosotros apócrifos, no los aceptamos como inspirados. Y en el libro de Sabiduría, capítulo 8, versículos 19 al 20, dice: yo era un niño bueno por naturaleza,
que había recibido un alma buena y también siendo bueno, bueno, o sea, está hablando de un niño más que además de María es inmaculado. Entonces que el mismo libro de sabiduría va en contra inclusive del magisterio católico, o sea que hay contradicciones. El catolicismo romano adopta cosas que van inclusive en contra de su propio magisterio. Y vean que Mónico hoy insistía diciendo que el bautismo te regenera y te quita el pecado original y no sé qué cosas, pero acá dice que había un niño bueno por naturaleza. Se puede ser, y mismo Mónico dijo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y acá aparece un niño que es bueno por naturaleza, contradice inclusive el concepto de pecado original y regeneramiento de bautismo que explicábamos. O sea que ese es el peligro, ese es un ejemplo del peligro que es no utilizar la palabra de Dios como fuente absoluta de autoridad en cuanto a lo que tiene que ver, todo en cuanto tiene que ver con doctrina. Tiempo. Bueno, se me fue el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Rosengels, por su refutación a la respuesta de Mónico Vázquez. Le recordamos pues que son 2 minutos acordados por ustedes. Traten pues de en 2 minutos pues ser concretos. Bueno, muy bien. Ahora le corresponde a Mónico Vázquez realizar la pregunta. ¿Está listo, Mónico Vázquez? Desde Puerto Rico para Uruguay. Puerto Rico para Uruguay. ¿Tiene lista la pregunta? Un momentito. Bueno, mientras el apologista Mónico Vázquez. Bueno, creo que ya está. Muy bien, adelante, 1 minuto. Rosengel, ¿podías encontrarme en las Sagradas Escrituras utilizando la sola escritura algún texto que avale el pastorado de mujer en la iglesia? Ok. ¿Esa es su pregunta, Mónico? Sí, ese. ¿Comprendida la pregunta, Rosengels? Sí. Bueno, muy bien, adelante. Tiene 2 minutos para responder. Cuando nosotros somos, ¿cómo explicarlo? Cuando nosotros somos insertados en la promesa de Abraham a través de la fe, la sola escritura nos dice, ya no existe judío ni griego, estoy parafraseando, ¿no? No existe esclavo ni libre y no existe hombre ni mujer. Entonces, ¿qué está diciendo las Sagradas Escrituras? Que tanto hombre como mujer son iguales mediante y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la función del pastorado? Pastorear congregaciones, enseñar. Priscila lo hacía. Y esto es lo que a Mónico le llama pastorado femenino, pero para entender eso debemos entender como con la sola escritura que ya no existe hombre ni mujer, por lo tanto ambos están delante de Dios sin acepción para los ojos de Dios. Entonces, siempre en los evangélicos está el pastor y la pastora, los dos juntos. El pastor es la cabeza de la pastora y así es como funciona, y no hay nada de malo porque las escrituras dicen que el hombre es cabeza de la mujer como Cristo también es cabeza del cuerpo. Por lo tanto, es una falacia lo que está intentando armar Mónico, pero si él quiere saber si el hombre y la mujer son iguales ante los ojos de Dios, sí. La gracia de Dios así lo permite y la Biblia lo dice, ya no hay hombre ni mujer. Adelante, Mónico. Muy bien, 1 minuto 45 segundos se tomó Rosengels para responder. Ahora, Mónico Vázquez, ¿está listo para la refutación? Claro. Adelante, tiene 2 minutos. Pues mira, usando la misma sola escritura, yo he conocido hermanos tuyos, el Rosengel, que utilizan 1 Corintios 14:34, donde dice, las mujeres deben callar en la asamblea porque no se le permite hablar, sino que han de someterse como mandada la ley. En otras versiones, la Reina Valera en 1960 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice.
usando la misma sola escritura, hay hermanos tuyos que descartan eso. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La interpretación. Entonces necesitas una autoridad. El problema que tú tienes, hermanita Rose, es que tú te hiciste infalible. Nosotros no creemos que cada individuo es infalible. Nosotros creemos que la iglesia, el magisterio, es infalible, porque me lo evidencia Hechos capítulo 15. Me lo evidencia, ahí claramente me lo está evidenciando. Habían dos doctrinas que se estaban formando y necesitaba alguien infalible, que era el magisterio, los maestros que estaban reunidos ahí, para responder. Algo más adicional que voy a indicarles con lo de sabiduría. La palabra que se utiliza es incontaminado. Esa es la palabra que utiliza. Y en Santiago, si no mal me acuerdo, en Primera de Pedro, no, en Santiago, creo que la carta de Santiago dice claramente que hay que permanecer incontaminado del mundo, o sea, inmaculado del mundo. O sea, hay que ver el contexto de lo que se está hablando también. Además, si esa es tu refutación, pues tienes un problema sobre la interpretación. Pero la cuestión es que no existe en la Sagrada Escritura ninguna pastora. No existe. No existe. Y si no existe, tiempo. Ustedes contradicen la Sagrada Escritura. 2 minutos exactos se ha tomado Mónico Vázquez para la refutación a la pregunta que le hizo. Bueno, a la respuesta de la pregunta que le hizo. Entonces, de esa forma hemos por terminado este debate. Esperamos que haya sido pues de su agrado. Esperamos que haya sido para el crecimiento de todos. Pues les saludamos especialmente en esta noche, deseándoles un buen descanso. Tiene pues Rose 1 minuto para despedirse exactamente y después Mónico Vázquez 1 minuto para despedirse. Sin tocar el tema, sin hablar del tema. Bueno. Adelante, okay. Rose. Perdón, te escuchaba letargado. Bueno, muchas gracias a Mónico. El formato del debate iba a ser a dupla, no se pudo, será para la próxima. Pero me gustó mucho compartir este espacio. Gracias a Betty Vale que prestó su canal. Gracias a Mojica por darse su tiempo para moderar. Gracias a Grace Gamarra que debe andar por ahí en el chat. Bendiciones a todos. Como siempre digo, los debates son para edificación, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que nada, sin más, un abrazo enorme desde Montevideo, Uruguay. Y bueno, sin más que agregar, bendiciones a todos. Adelante, Mojica. Bueno, muchísimas gracias por su conclusión, su despedida. Adelante, Mónico Vázquez. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los hermanos que estuvieron viendo este debate. Recuerden que ustedes son los que van a decidir quién tiene la razón y quién no. Muchas gracias a la hermana Rose. Claro que sí, yo siempre he tenido un grato debate con ella. Siempre la considero una hermana y siempre será mi hermana. Claro que sí. Y al padre, a la hermana Betty que se había ofrecido para debatir, tuvo problemas de señal. Y al presbítero Carlos Mojica que se ofreció de momento ahí para moderar este debate, claro, muchas gracias a ellos también por eso y pues gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos permitió, por lo menos en armonía, sin llegar a ofensas personales, hacer este interesante diálogo entre la hermana Rose y este servidor. Muchas gracias, que la paz del Señor esté con todos ustedes y que viva Cristo Rey. Muy bien, que el Señor los bendiga, que el Señor los bendiga abundantemente, que descansen. Bendiciones. Ahora sigue mi pregunta y mi pregunta va dirigida a Salvador Barragán. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Queremos invitarlos, San Pablo mismo dice, invítenme a mí como yo invito